Bienvenidos todos. Bienvenidos todos a nuestro webinar de educación y divulgación. Hoy estamos muy contentos, como todos los miércoles, de verles aquí, que nos escuchemos, que participemos y que aprendamos juntos. Hoy tenemos una hermosa plática con la doctora Aurora Ramos Mejía. El título es Educación Química, 35 años de viaje, así que hoy estamos un poco festejando un gran viaje. Antes de comenzar, quiero darle mi más grande agradecimiento a la doctora Aurora por aceptar esta invitación. La revista Educación Química es un referente para nosotros. Los objetivos principales de esta plática, de esta conferencia, mencionan la responsabilidad de las revistas especializadas como Educación Química a contribuir al avance de la química para desarrollar una comprensión profunda acerca de sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Es a partir de las publicaciones y de sus clasificaciones disciplinarias en educación química, se intenta clasificar cómo se preguntan, se investigan e incorporan los saberes, cómo se comunican y cómo se transfieren los hallazgos a la práctica cotidiana de la enseñanza-aprendizaje de la química. Estos son solamente dos de los primeros objetivos que vamos a revisar. Nos llevará de la mano para contarnos esta historia. Espero que todos se sientan inspirados, profesores, a participar de esta gran empresa, gran viaje, y bueno, por 35 años más, ¿no? La doctora Aurora Ramos Mejía realizó su doctorado en Ciencias Químicas en la Facultad de Química de la UNAM y la licenciatura en Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesora de la Facultad de Química en el Departamento de Físico-Química y se desempeña como editora en jefe de la revista Educación Química desde enero del 2021. Tiene 35 años de trayectoria docente, desempeñándose principalmente en el área de la electroquímica y a partir del 2018 en el área de la didáctica de la química en el programa de la maestría en docencia para la educación media superior, o MADEMS. En particular, es especialista en aprendizaje basado en problemas, o ABP. Desde esa perspectiva, su contribución a la investigación educativa en química se enfoca actualmente en el ABP e indagación para mejorar la enseñanza de la reacción redox y la reacción electroquímica. Ha dirigido 25 tesis de licenciatura, 6 de maestría. Ha organizado eventos académicos colegiados como la Jornada de la Enseñanza de la Tabla Periódica Base de Datos o Piedra Filosofal, realizada en la Facultad de Química para celebrar el Año Internacional de la Tabla Periódica en 2019, y las mesas de discusión de la educación superior en química realizadas en 2021 y 2022, así como el simposio La enseñanza de la química en la educación superior. ¿Qué habilidades requieren los estudiantes que llegan a la universidad? En 2023. Durante los congresos internacionales de educación química, en colaboración con la Sociedad Química de México, por supuesto. Tiene múltiples publicaciones sobre educación química e investigación educativa en química, las últimas, y ¿dónde lo ponemos? Una nueva clasificación de publicaciones en revistas, en la revista Educación Química 2023 y enseñanza de las reacciones químicas redox y electroquímicas. Recomendaciones desde la perspectiva de las progresiones de enseñanza y aprendizaje en la revista Alambique Didáctica de las Ciencias Experimentales 2024. Aurora, es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias y por favor. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Agradezco a la Sociedad Química de México por la invitación y a ti particularmente por haberme invitado personalmente. Y pues me da mucho gusto compartir con el público esta presentación que significa, como bien decías, una celebración de la revista Educación Química, 35 años, y por eso se titula 35 años de viaje.
En este momento funjo como editora en jefe de la revista Educación Química, y en esta plática, en esta charla, les hablaré un poco acerca de la historia desde su inicio, cómo se conforman las nuevas políticas de publicación, cómo se puede publicar, qué es lo que se publica, etcétera. Empezando, pues quiero decir que esta es una parte de la editorial en donde estamos festejando los 35 años de viaje, y pues para una disciplina que está conformándose y que se desarrolla vertiginosamente, como es la investigación educativa y en particular la didáctica de la química, es muy beneficioso que vayamos consensuando el lenguaje, las palabras que le dan sentido e identidad. En ese contexto es que nosotros en la revista pues estamos tratando de que ese lenguaje se pueda unificar para todos los que hablamos química y hablamos enseñanza de la química en diferentes idiomas como español, inglés, portugués, y los demás eh, i- eh, idiomas. La publicación de la revista está a cargo de la Facultad de Química de la UNAM. La revista Educación Química está conformada pues, por una servidora como editora en jefe, pero el consejo editorial quiero presentarles. Está conformado por diferentes profesores y profesoras de no solo la UNAM, sino de otras instituciones y de otros países que no solo son México. Está el doctor José Antonio Chamizo, que muchos de ustedes conocen, eh, que él sí está en la UNAM, en la Facultad de Química y en la Facultad de, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. La profesora Alejandra García Franco, que está en la UAM Cajamarca, el profesor Álvaro Crispino, que está en Brasil, la maestra Rosa María Catalá del Colegio Madrid, actualmente ya jubilada, la doctora Ana María Sosa, que está ya no en la Facultad de Medicina, aunque así es lo que dice todavía la plataforma, sino en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, igual que el doctor Luis Giro Susuri Hernández, y finalmente el doctor Cristian Merino, que se encuentra en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Entonces, como ustedes pueden ver, nuestro consejo editorial es bastante diverso y queremos que sea lo más representativo posible de las diferentes participaciones iberoamericanas que normalmente tenemos en la revista. Con más de 150 ejemplares, más de 2,000 artículos publicados, esta revista es el producto de más de 900 autores. Ustedes pueden revisar en los archivos todos estos trabajos, todos estos ejemplares están ya publicados en línea. En este código QR ustedes pueden entrar y mirar entonces el trabajo como el que más les interese, el que más les atraiga o sea útil para su desarrollo en el aula. La revista Educación Química es una revista internacional, arbitrada doble ciego. Esto quiere decir que las personas que someten su trabajo lo hacen para que la revisión sea anónima, y los revisores no conocen quiénes son estos autores, ni tampoco los autores conocen quiénes les están revisando. Es una revista trimestral electrónica que está publicada de manera de acceso abierto, pero además es gratuita. No se necesita ninguna tarifa para hacer esta publicación. Es una revista académica que pretende entonces conformar este universo de trabajos desde la investigación, la didáctica de la química en el ámbito académico. Está, tiene varios índices, puedo mencionar en particular, bueno, pues está en el
Chemical Abstracts y en Scopus. Ustedes también lo pueden conocer en otros, identificar o mirar desde otros índices. Y estamos en proceso de seguir incorporando, bueno, otras indexaciones para poder llegar a un mayor público. Voy a hablar ahora un poco acerca del tipo de publicaciones, porque bueno, vamos a ubicar entonces educación química en dónde está. Pensemos, por ejemplo, que la publicación primaria es la que publica resultados originales de investigación. La secundaria agrupa y sintetiza la información disponible, por ejemplo, revisiones de diversos temas o revisiones sistemáticas. La terciaria publica información que ha dejado de ser controversia y que ahora pues la podemos ver en libros de texto. Y la cuaternaria es la que publica divulgación hacia la comunidad no científica. La revista de Educación Química se ubica en el número 1. Es una publicación primaria en la que se publican resultados originales de investigación. En algún punto también hemos publicado algunas revisiones y tenemos una sección que hace justamente esa función de publicar revisiones. No es una revista de divulgación como mucha gente cree, no tiene que ver como lo es, por otro lado, el ejemplo que pongo abajo que de la revista Como Ves, porque lo que hacemos en realidad es hacer comunicación a público que sí es de la comunidad científica y de la comunidad de la enseñanza-aprendizaje de la química. Algunas revistas de educación química o de ciencias en el mundo que podrían ustedes conocer, por ejemplo, el Journal Chemical Education es el que más viene a la mente como referente, pero no es el único. Aquí pongo varios ejemplos, ¿verdad? Y hay ejemplos de revistas en inglés y de revistas en español, pero revistas específicamente que se dediquen a la enseñanza, aprendizaje, a publicar enseñanza, aprendizaje de la química, hay poquitas. La generación de conocimiento se logra mediante la investigación y la difusión a través de sus publicaciones, pero quiero ser muy precisa al decir que los fenómenos centrales de interés en la investigación educativa en química no son los productos de la química, no es la química per se, sino la enseñanza y aprendizaje de la química. Y en ese sentido es que hay que hacer varias clarificaciones porque eh, el Consejo Editorial durante todo un año estuvimos discutiendo acerca del tipo de publicaciones que llegaban a la revista y que pretendían hacer divulgación, comunicación también de trabajos de laboratorio. Si bien es cierto que en este contexto nosotros podemos diseñar una práctica de laboratorio, el solo hecho de hablar del contenido de la práctica no es suficiente para publicar en este tipo de revistas. Y vamos a decir entonces que sí es lo que se publica. ¿Y por qué compartir el conocimiento y las experiencias del aula? ¿No? Aquí nosotros tendríamos que decir que la comunicación favorece el progreso de la disciplina y evita esfuerzos dobles. Es un diálogo entre la investigación del primer tipo y todo lo que nosotros vamos viendo en el aula. Entonces, lo que queremos promover es una cultura de educación basada en evidencias a través de la investigación educativa y de la propuesta de didácticas de la química. Nosotros empezamos con la idea de formular preguntas, buscar evidencia, evaluar la evidencia, pero también revisar las publicaciones y aplicar esta evidencia a la práctica, pero la práctica es la enseñanza en el aula, evaluar los resultados y luego entonces publicar. El docente puede ser un investigador educativo y esa es una de las preguntas interesantes que me gustaría hacer porque nosotros tenemos investigadores especializados en educación química en particular, y en ese contexto hay en realidad una población muy pequeña de investigadores educativos de la química.
Pero cuando nosotros pensamos de que el docente también puede ser un investigador educativo, se abren las posibilidades. El docente como investigador eh, puede hacerlo desde lo que llamamos la investigación-acción, que es una alternativa al cambio en la escuela. Los implicados directamente en la enseñanza, que son los docentes o somos los docentes, podemos hacer objeto de estudio de nuestra propia realidad para identificar los problemas relevantes e investigarlos. Entonces, la investigación educativa en química es aquella que se ocupa de la enseñanza y el aprendizaje de la química, investigada a través de una variedad de métodos que llamaremos cualitativos y cuantitativos. En química estamos muy acostumbrados a los métodos conocidos como cuantitativos, en donde tenemos que son métodos deductivos que plantean hipótesis de investigación, que están en una realidad de ambiente controlada. Se supone al investigador con un rol de observador neutral en el estudio que favorecen el rigor y la validez interna de lo que se estudia para para ser general. Utilizan técnicas de muestreo probabilístico, encuestas, cuestionarios, y el fin es probar esa hipótesis. Y nos cuesta trabajo entonces relacionarlos con el tipo de investigación que se hace en educación química o en educación en general, que también introduce la idea de la metodología cualitativa, en donde los métodos son inductivos, se plantean a través de preguntas de investigación, que se investiga en el contexto mismo de la realidad sin distorsionarla con controles experimentales, en donde existen múltiples realidades, en donde los individuos perciben, entienden, experimentan y dan sentido a la realidad de maneras diferentes según la formación y experiencias de cada uno, en donde nosotros podemos hablar de la intersubjetividad. Lo importante es la relevancia de la información, de lo que estamos estudiando, y lo que vale la pena indagar para darle validez externa y darle transferibilidad. Y a partir de eso usamos descripciones detalladas de los fenómenos sociales, narrativas contextuales. Lo más importante desde la investigación con metodología cualitativa es desarrollar comprensión. Entonces, desde el punto de vista de la investigación, nosotros en investigación educativa podemos aproximarnos preferentemente desde la metodología cualitativa, pero también podemos hacer metodologías mixtas, en donde tendríamos también una intervención cuantitativa. Es en este sentido que nosotros tendríamos que empezar a preguntarnos qué quiero saber o qué pregunta debo responder, qué tipo de literatura especializada se debe consultar para responder esa pregunta, cuál metodología, ya sea que estuviera reportada o que haya yo diseñado, puede aportar evidencias para poder hacer interpretaciones vinculando la teoría. ¿Y qué información valiosa y novedosa acerca de la cuestión vale la pena compartir? ¿Y por qué? Entonces, este tipo de cosas son las que hacemos para empezar a hacer trabajos de investigación educativa, pero a partir de esta debemos ser capaces de responder estas grandes preguntas. Las primeras tres son preguntas que vienen reportadas en una investigación de Cooper, eh, y las otras dos son preguntas que nosotros nos hacemos desde la revista. ¿Qué debemos saber y ser capaces de hacer los estudiantes? ¿Qué deben saber y ser capaces de hacer los estudiantes con ese conocimiento? ¿Cómo sabremos que los estudiantes han desarrollado una comprensión coherente y útil de la química? ¿Qué evidencias tenemos sobre cómo ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión profunda y sólida de la química? Y luego, ¿qué papel juegan las actitudes, la motivación, las habilidades blandas, la mentalidad académica, las perspectivas de género o los contextos socioculturales, políticos y económicos específicos en el aprendizaje de la química? Vemos que esta lista puede ser muy larga y en este momento está acotada a esos ítems, pero a lo mejor nos han faltado algunos. ¿Y cuáles son los contenidos relevantes para introducir a las personas en lo que podemos llamar una química ciudadana o cultura química?
Todas estas preguntas que son generales pueden irse llevando de manera más particular a los ambientes de la aula específica. Y en ese sentido, entonces, nosotros desarrollamos una investigación que se va a reportar en formato de artículo científico de investigación educativa o didáctica de la química. Como cualquier artículo, entonces tenemos varias partes: la introducción, la metodología, los resultados, la discusión y las conclusiones. En este contexto, quiero hacer énfasis en lo que tenemos que empezar preguntándonos es ¿qué se estudia? Es la pregunta de investigación. Escoger la metodología que sea cualitativa o cuantitativa o mixta. Hablar de los resultados, cuáles fueron los hallazgos y discutir cuáles son los resultados, qué significan esos resultados. Y finalmente, cómo responde a la pregunta planteada el estudio que se hace usando las evidencias obtenidas. Entonces, de esa manera podemos empezar a discutir, bueno, ya tenemos una pregunta. Y en términos de educación y de ciencias, ¿hay una diferencia entre la educación química y la educación en ciencias? Para ir pensando en dónde vamos a publicar, porque si yo estoy haciendo una investigación del aula en ciencias y esta tiene que ver con biología o física, es lo mismo que cuando yo quiero publicar en química y tengo que llevar esto a la discusión acerca de lo que es la química como una tecnociencia y que es de características epistémicas distintas de la física, de la biología, las matemáticas, la antropología, la economía, etcétera, cualquier otro tipo de ciencias. En este caso estamos hablando de una ciencia experimental, en particular que discute situaciones como la síntesis, el modelado y el análisis de la materia. Y en términos más específicos se discute para la enseñanza. Y aquí entonces estoy presentando lo que Johnston en 1982 propone como el triángulo de la química para su enseñanza. En este contexto, entonces, ya vamos viendo que hay una diferencia en particular acerca del contenido de lo que se trata en la disciplina, en la química, para poder entonces pensar que no es en ciencias en general, sino es en química en particular, en donde se habla desde el nivel simbólico de fórmulas, ecuaciones, tablas, gráficas, el lenguaje de la química, las ecuaciones que se están mostrando aquí, por ejemplo, desde el punto de vista macroscópico, de cosas que pueden verse, tocarse, olerse, es parte de nuestra experiencia física y estamos hablando de las reacciones, de los experimentos en el laboratorio. Y en el nivel nanoscópico estamos hablando de átomos, moléculas o iones, en este caso de representaciones atómico-moleculares en términos de modelos, ¿no? Y pensando también desde el punto de vista epistémico, cuál es la naturaleza de la química. Y para definirla de una forma muy particular, que no es la única que podemos hacer esta aproximación, pero quiero decir o resaltar que es una empresa humana que se desarrolla en un contexto histórico de interacciones complejas entre ciencias, tecnología, sociedad y medio ambiente. Y en donde nosotros podemos ir presentándola desde diferentes aproximaciones, desde un nivel completamente químico y estoy mostrando lo que se conoce como el triángulo de la química, pero ahora con aproximaciones humanistas y entonces ya tenemos un tetraedro, en donde tenemos la base, en donde se está presentando a la química y en la punta estamos viendo las aproximaciones humanistas y podemos ir avanzando desde la base hasta la punta, hablando de química aplicada, de socioquímica o de química crítico-reflexiva. Por no dejar de citar a uno de mis autores preferidos, que es Freire, no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Esos quehaceres se encuentran cada uno en el cuerpo del otro. Mientras enseño, continúo buscando, indagando.
Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indago. Investigo para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo y me educo. Investigando para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad. Bueno, pues entonces de esa manera nosotros pensamos que al enseñar tenemos que también investigar. Todo esto entonces se vierte en una comunicación, en particular entonces todo lo que estamos viendo en el contexto del aula, de la química, se vierte en educación química. Aquí tenemos una portada de una de las publicaciones de julio de 2023 y vemos los diferentes contextos o índices. Tenemos la comunicación, investigación educativa, reflexiones y didáctica de la química. Entonces, aquí estoy poniendo algunas de las infografías que estamos sacando en redes sociales acerca de los artículos para que ustedes vayan conociendo el contenido de la revista en los nuevos participantes de la química en diferentes contextos, desde la investigación pura de la química hasta la investigación en enseñanza y aprendizaje de la química. Se comunican ahora en redes y entonces estamos incursionando en esta situación. No, podemos decir entonces que es responsabilidad de las revistas especializadas como Educación Química en contribuir al avance de la química, al desarrollo y comprensión profunda acerca de sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Y también, a partir de las publicaciones y de sus clasificaciones disciplinares, en educación química queremos clarificar cómo se pregunta, cómo se investiga y cómo se incorporan los saberes, pero también cómo se comunican y cómo se transfieren los hallazgos a la práctica cotidiana de la enseñanza-aprendizaje de la química. Para enseñar química, tenemos, por ejemplo, en estas 3 infografías, pues nos resulta muy importante introducir en términos generales la cultura y la representación como parte de la identidad de la revista. En una comercial pequeñito, en uno de los próximos números, vamos a hablar de ciencia, tecnología y sociedad y en particular vamos a hablar de educación química desde una perspectiva feminista. Entonces, ya tenemos toda esta discusión o narrativas con las cuales nosotros, aunque parece que no estamos hablando de química, tienen que ser consideradas dentro de la enseñanza y eso es de lo que se discute en estos trabajos. Para enseñar química, un profesor no solo debe poseer conocimientos profundos acerca de la química, sino también una serie de conocimientos pedagógicos, habilidades y destrezas que van más allá de la química y que se dirigen al ámbito de las ciencias de la educación. Y entonces, pues aquí tenemos varias ideas o investigaciones, algunas discusiones, reflexiones que nos van hablando acerca de todo lo que tendría que, cómo lo tendría que abordar, qué consideraciones tendría que hacer, etcétera, para poder hablar de algún contenido en particular. Hablando de la revista ahora, quiero empezar con un poco de historia. Y ustedes recordarán a nuestro querido fundador, el doctor Andoni Garritz, en 1989 lanzaba por primera vez el primer número de la revista. Fue el único número de 1989 y a partir de 1990 tenemos la publicación trimestral. Esta es la primera época. Y las primeras ediciones son impresas, implicaba entonces conseguir dinero para la publicación en papel, eso era una cuestión muy costosa y también pues una labor editorial bastante ruda que le tocó
iniciar y desarrollar a nuestro querido Andoni. En la segunda época hay una transición paulatina a las publicaciones electrónicas a partir de la plataforma del Elsevier, por ahí de 2014. Sin embargo, bueno, pues estas plataformas a partir del Elsevier es muy caro, entonces nos pasamos a revistas UNAM, en donde ya tenemos una publicación gratuita para no solo para los que publican, sino para nosotros también, que somos los que desarrollamos la edición. Y en la tercera época, que podríamos más o menos ubicar en 2015, se funcionaliza, se pone a trabajar ya a un consejo editorial internacional, como ya les platiqué al principio de esta sesión. Entonces, ¿cuáles son los momentos relevantes de la revista? En 89 se funda por Andoni Garritz. En el 93 tenemos el índice por Chemical Abstracts. Ahí es en donde podremos hablar de la primera época. En 2010 empieza a ser indizado en Scopus. En 2014 la publicación en línea en el Elsevier. En 2015 lamentablemente perdemos a Andoni y entonces la revista sufre una reestructuración bastante importante. Tiene varios editores en jefe. A partir de entonces no quiero dejar de mencionar al doctor Antonio Chamizo y a la doctora Ana Martínez, que me precedieron y que llevaron entonces en ese momento, en 2018, a una publicación de la revista en línea, pero ahora a través de revista UNAM, lo que lo convierte en una revista gratuita. Y en 2023, que eso ya me toca a mí, tenemos una nueva clasificación de publicaciones y políticas editoriales. Y aquí es en donde vamos a ver entonces cómo se transformó la revista desde 1990 hasta 2015, en donde los contenidos se iban publicando, añadiéndose nuevos índices aquí. Tenemos, no son todos, llegaron a ser 60 los índices en donde nosotros podríamos publicar en educación química. Por nombrar algunos, formación de profesores, interfase, quimibachilleres, química verde, TIC y educación química. ¿Y por qué la lista de secciones se hizo tan grande? Y yo quiero hacer aquí una pausa para hablar acerca de que, como habíamos empezado distinguiendo lo que es la educación educativa en química al principio de la plática, ahora les puedo decir que este es un campo disciplinar muy joven, con algo más de medio siglo de vida. Aunque yo pongo ahí a una bebita, pues es que comparada con otras disciplinas, medio siglo, pues es muy poquito, ¿no? Estamos en la infancia. Y la extensa lista de secciones editoriales solo refleja entonces este desarrollo que va experimentando el campo y que va agregando temáticas conforme van apareciendo en la investigación educativa. Así pues, entonces, de 2016 a 2023 pasamos de toda esa cantidad enorme de secciones editoriales a 5, que son investigación educativa, didáctica de la química, relatos de experiencia, comunicación y reflexión. Así es en donde viene esta publicación y donde lo ponemos. Nos pusimos a discutir en el Consejo Editorial cómo definir a estas 5 secciones y entonces podemos decir, por ejemplo, que la comunicación es esta información novedosa, relevante y de interés para educación química, que se justifica desde su importancia para la enseñanza de la química, es decir, no es una comunicación acerca de un trabajo experimental o de una práctica de laboratorio, sino cuál es esa importancia que eso que se desarrolla en el aula tiene para la enseñanza de la química y cómo y con qué estrategias puede ser enseñada. Entonces, esta comunicación puede poner esa práctica desde el contexto de cómo se podría funcionalizar, ¿no?
Y esta comunicación pudo haber surgido de una reflexión en donde en esta parte nosotros tenemos que vemos artículos que asumen una postura desde una mirada de educación química. Esta postura puede ser histórica, puede ser filosófica, ¿verdad? Desde la epistemología de la química para hablar de educación química. Eh, Esta reflexión eh, pudo haber surgido a partir de investigación educativa, ¿no? Pero también tenemos muchas otras formas en las que nosotros reflexionamos acerca de lo que debe ser enseñado y por qué. La investigación educativa es entonces esta donde se propone una pregunta de investigación y que se presenta con una metodología muy rigurosa de la que ya hablé hace rato, una metodología cualitativa, cuantitativa o mixta, y en donde esta alimenta entonces descripción de unidades y secuencias didácticas que presentan resultados de aprendizaje en una didáctica, como lo vamos a llamar aquí, didáctica de la química, o puede ser apenas una experiencia vivencial que es novedosa y que vale la pena comunicarse, pero que solo está en una conformación de relato, todavía no tiene esa estructura muy rigurosa que se propone desde la investigación, ¿no? Entonces, en este sentido, estas son las 5 secciones en las que ahora la revista, los autores pueden publicar. Desde 2020 y hasta el momento hemos estado publicando, además de los 4 números normales, uno especial y podemos hablar, por ejemplo, del número de la pandemia, del número acerca de Mario Molina, del número de ciencias forenses, de la relación en el contexto de ciencias forenses, o el de química y alimentos. Y en este año vamos a publicar, esto no tardará más de una semana, que ustedes ya podrán entrar a mirar el número de ciencia, tecnología y sociedad. Entonces, ustedes como participantes en la enseñanza, sean docentes a cualquier nivel, desde nivel primaria, secundaria, bachillerato, universidad, posgrado, pueden hacer investigación educativa desde investigación-acción. Pueden entrar también a formar parte de los investigadores educativos con una forma más específica de hacer esta investigación y pueden publicar sus resultados o sus experiencias, sus reflexiones, comunicarlas a partir de esta revista que es Educación Química, y podrán ver sus resultados publicados en línea. Actualmente tenemos también un programa de servicio social en donde estamos participando en la comunicación de los trabajos en redes para que con una liga puedan entrar directamente a la publicación. Así podemos traer más de los jóvenes, que mucha falta hace para que tengamos una comprensión, una mejor comprensión de lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje en química. Y tendremos próximamente también un curso taller auspiciado por la revista acerca de la redacción de artículos para publicar en la revista Educación Química, que ya estaremos comunicando y que estará abierto al público para febrero del siguiente año. Bueno, pues en ese sentido es lo que yo quería platicarles acerca de la revista, un poco de qué es lo que se publica, quiénes pueden publicar, cuáles son las oportunidades dentro de las diferentes líneas de publicación para ir desarrollando conocimiento y por qué es importante comunicarlo. Muchas gracias. Y bueno, pues
Eso es todo. Felicidades, felicidades por el trabajo de estas nuevas publicaciones, inspira y siempre ha sido referente para los profesores como yo, poder tener este apoyo para nuestras aulas, para nuestros alumnos, para inspirarnos. Y si te parece bien, tenemos público que nos visita, nos están viendo, por supuesto, desde México. También tenemos asistentes desde Colombia, Argentina, Estados Unidos, Perú, estudiantes, docentes, investigadores y profesionistas. Así que tengo comentarios y preguntas para ti. Me gustaría comenzar con un comentario que es muy agradable. Dice, muchas felicidades, Aurora, por esta oportunidad de poder entender un poco más el proceso de enseñanza. Carlos Ríos Alonso. Y se agradecen estos comentarios. Me gusta leer que nuestro público esté aquí para felicitarte y para escucharte. Y tengo una preguntita. Dice, ¿podría explicar nuevamente por qué la química es una tecnociencia? Y agrega, ¿qué la hace diferente de la biología? ¿Nos Muy ayudas, bien. Aurora? Sí, claro. Esa es una cuestión interesante porque cuando nosotros hablamos de enseñanza de las ciencias, parecería que todas están ubicadas en una misma caja, pero el tipo de preguntas que se hace cada una de estas disciplinas es por naturaleza distinta. La manera en que se incorpora ese conocimiento como válido a las comunidades em, de investigación y luego cómo se transfiere ese conocimiento para ser enseñado, también tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la biología, no, por ejemplo, nosotros pensamos acerca de poblaciones. Tenemos la idea acerca de organismos y nos referimos a la realidad desde dimensiones que tienen que ver con lo microscópico y lo macroscópico, ¿no? Eh, pero en la química nosotros nos ocupamos de la materia y hablamos de la transformación, bueno, nos ocupamos de la transformación de la materia y tratamos, al hacer esta transformación, producimos cosas que antes no existían. No hablamos de poblaciones, hablamos de transformación y esa es una de las cosas en las que, por ejemplo, la química está metida en un problema importante en la discusión sociocientífica con la cuestión ambiental, porque pues antes no había eh, pues muchos de los gases de efecto invernadero, algunos, el CO2 ese es por efecto natural, pero hay otros que pues son producto de las transformaciones químicas industriales, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de tecnociencia, a eso nos referimos, está implicada directamente con la tecnología. Estamos pensando en esas transformaciones, ¿no? Entonces, desde el punto de vista epistémico, nosotros pensamos en la química de una forma y en la biología de otra. En la química estamos hablando desde las diferentes representaciones que podemos imaginar, desde las ecuaciones químicas que nos enseñan en la escuela, ¿no? Pero ¿cómo se vincula eso con esas reacciones industriales y su implicación ambiental? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo podemos entender eso desde la representación de los modelos atómico-moleculares que nosotros podemos imaginar en las reacciones químicas? Entonces, sí hay una diferencia particular de acuerdo al tipo, al objeto de estudio y a las prácticas que cada una de las ciencias desarrolla. Así es, este aspecto, este tercer aspecto que mencionas, donde el papel de la química que juega como un pilar en la resolución de problemas técnicos, sociales, medioambientales, ¿no? Y por supuesto, el objeto que podemos crearlo, ¿no?
para estudiarlo. Muchas gracias, Aurora. Esta siguiente pregunta es acerca de la revista y el CONACYT. Nos pregunta, actualmente la revista, ¿cuenta con los puntajes necesarios para ser considerada como producto evaluable por parte de CONACYT? Así es una revista que está clasificada en CONACYT como revista de investigación y está indicada por CONACYT. Yes. Así que por supuesto que es válido para todos los investigadores de México, poder utilizar sus contribuciones. Y la siguiente pregunta es acerca de las tendencias en la enseñanza hoy en día. Nos dice, ¿qué tendencias en la enseñanza, como el uso de tecnologías digitales o enfoques interdisciplinarios, han ganado terreno actualmente, a tu parecer? Bueno, aquí hay que decir, bueno, la tecnología permea no en la enseñanza de la química y en cualquier tipo de aproximación educativa, ¿no? Simple y sencillamente. Y en particular, por ejemplo, con este impulso increíble que le dio la pandemia a todo lo que fuera la comunicación a través de los medios tecnológicos. Pero por el solo hecho de usar tecnología no se hace de educación ni se hace una mejor propuesta didáctica. Es decir, dentro de la misma revista ustedes pueden buscar cuáles son las funciones de la tecnología para la educación. Hay que hacerse varias preguntas acerca de qué es lo que em, favorece, de qué manera se utiliza, si es una herramienta didáctica, pedagógica, ¿no? Y muy importante, entonces, discutir incluso ahora lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, si entramos con el chat GTP o cualquier otra cosa, para el aula, si los profesores ya no son necesarios. Y ahí es en donde nos damos cuenta que hay una confusión inmensa con respecto a lo que significa enseñar y comunicar o transmitir información. Y transmitir información que bien lo puede hacer cualquier fuente de información, ya sea digital o física, cualquier tecnología o cualquier inteligencia artificial que pueda generar búsquedas y hablar en contextos de preguntas específicas que puedan respondernos, no son suficientes para enseñar, porque para eso sí necesitamos un conocimiento más, y habilidades y desarrollar un contexto mucho más complejo de la situación de enseñanza-aprendizaje, que es justamente lo que estamos discutiendo en la revista, ¿no? Todas esas aproximaciones. Ah, en particular, de lo que más se habla ahora es de utilizar la investigación, cosas que tienen que ver con el modelado, el modelaje, la argumentación y el contexto. Hablar de situaciones problemáticas y de resolución de problemas. Y ir reconociendo esa diferencia en lo que significa transmitir información y desarrollar conocimiento o aprender. Y con esta situación muy particular que ustedes pueden ir viendo en cada una de las publicaciones, se hacen preguntas acerca de cómo es que los estudiantes entienden el volumen, por qué la reacción química puede producir algunas concepciones alternativas de diferente naturaleza, qué es lo que en lo que debe fijarse para establecer una progresión de aprendizaje de algún contenido específico, ese tipo de cosas
ya van más allá de la clase tradicional en donde nosotros pensamos en exponer, hacer una exposición de contenidos. Entonces, pensamos en los contextos, en el modelaje, en cómo los estudiantes van diseñando experimentos. Digamos que ese tipo de cosas son a las que nos vamos enfrentando ahora. Exacto, movernos de una enseñanza que llamamos tradicional ahora, en donde solamente era una transmisión, a aquella en donde activamos al estudiante y pensamos y reflexionamos acerca de qué aprendizaje acaba de suceder y cómo acaba de suceder. Así es. Esta siguiente pregunta, Aurora, es de nuevo sobre la revista. Nos preguntan, ¿cuáles son las métricas de la revista Educación Química? Y añade un comentario, felicidades por una gran trayectoria. Muchas gracias por las felicidades. Yo las tomo y las comunico también a todos los Sí, que por favor. participamos en ella. Em, Como métricas, supongo, no sé si tiene que ver, por ejemplo, con los índices, ¿no? Ujú. Allí, por ejemplo, ustedes pueden entrar a la revista. Allí yo tenía, si me prestan del control, una diapositiva donde ustedes pueden ver. Sí, así es. En la página principal de Educación Química, hasta abajo, están publicados, se puede ver en el extremo derecho de la imagen, las... Como ustedes pueden ver, están los índices, ¿no? Entonces, tenemos algunos índices y estas son probablemente de lo que me están haciendo la pregunta, ¿no? Pero a eso me refería, ¿no? Tenemos una, estamos, allí pueden ir consultando cómo se va moviendo este índice. Eh, El primero debe ser Scopus. ajá, Así, aquí lo tenemos, ¿no? muchas gracias. También nos preguntan, esta pregunta es sobre la educación química y las barreras. A tu parecer, ¿cuáles cree que son las principales barreras para una educación química de calidad en diferentes contextos? Esta pregunta está difícil. Una barrera. Bueno, es que tenemos ¿Cuáles son las muchísimas. principales? Las principales. Mm. Bueno, hay que considerar que la educación está fuertemente ah, relacionada al contexto en que se produce, ¿no? Entonces tenemos, eh, pues tiene que ver con la escuela y la escuela en dónde está ubicada y cuáles son sus limitaciones. Si tenemos una escuela eh, que está ubicada en regiones privilegiadas, las barreras pueden ser mucho menores que las que tendríamos en escuelas con pocos recursos y baja eh, posibilidad de desarrollar más un mejor ambiente, ¿no? Si pensamos en que la educación, por ejemplo, en México está regulada por un organismo que es la Secretaría de Educación Pública. La educación superior también tiene algunos organismos a los cuales tiene que atenerse, que en el contexto de las universidades son los grupos de organismos de acreditación de las carreras, ¿no? Bueno, allí ya tenemos un contexto muy específico. Y allí entonces, pues, vemos la visión de la política educativa pública y privada del país en el que se desarrolla esa educación. Am, en ese sentido, pues entonces, si hablamos, por ejemplo, de la educación ya en el microcosmos del aula, ya pensando, bueno, pues ya estoy en mi aula de mi escuela de bachillerato, de un nivel socioeconómico medio, ¿no?
¿Cuáles son los principales problemas a los que me enfrento o barreras? Primero es la relación de de lo que tengo, el temario que tengo que enseñar, en qué contexto está diseñado. Si yo estoy acostumbrada a una educación tradicional, ese es un impedimento, porque no me permite ver con claridad acerca de qué significa enfocar el aula al aprendizaje del estudiante. Entonces, eso significa que necesita haber una profesionalización docente. Y yo como docente tengo que reconocerme como un sujeto que necesita de esa profesionalización y en dónde y cómo consigo desarrollarme en ese contexto, porque no es suficiente ser especialista del área, en este caso químico, incluso a un nivel muy especializado que puede tener doctorado o postdoctorado, y por otro lado, enseñar. Esa es otra profesión. Ser químico y enseñar son dos profesiones en una, es transdisciplinar. Ese es un impedimento bastante importante, porque hay que reconocer que la enseñanza de la química es transdisciplinar. Así es, está en el corazón. Y sí, una de las barreras es el poder moverse como docente para colocarse desde el punto de vista del estudiante. Y es la primera que mencionamos, pero para nada es la única. Nos preguntan también, Aurora, perdón por regresar entre educación y revista, pero así podemos atender a todos. Sobre la revista, ¿se puede publicar en inglés? Platica. Por supuesto, la revista se publica principalmente en español y me faltó mencionarlo, no sé por qué no lo dije, pero es la revista más importante de publicación en español, de mayor impacto. Pero también publicamos en inglés y en portugués, ¿no? Entonces, sí tenemos publicaciones en inglés, pues mucha gente quiere comunicar su trabajo para poder acceder al público internacional y en la lengua franca internacional es el inglés. Desde el punto de vista de lo que nos interesa como una publicación iberoamericana es publicar para nuestro ámbito y por eso también publicamos en portugués. Yes. Y sobre el curso taller, nos preguntan, ¿cuál es la estructura del curso taller en febrero? ¿Es presencial? No, es en línea. Va a ser un curso taller en línea y nosotros vamos a publicar, de hecho, voy a hacer algunos comerciales para el Congreso de Educación Química y Congreso Internacional. Allí vamos a continuar con esta plática de la revista de Educación Química en una presentación en el Congreso, pero también vamos a ir haciendo los avances de cómo la gente puede registrarse, cómo puede participar del curso taller para publicar en educación química. Va a ser un curso taller virtual en donde vamos a tener la participación de varios profesores muy connotados desde mexicanos en el ámbito de investigación educativa, que van a ser también partícipes de de ir guiando a los que se registren para que el producto final pudiera ser un artículo que fuera sometido a su publicación en educación química. Una gran actividad, los invitamos, por favor, acompáñenos. Va a estar muy interesante y va a valer muchísimo la pena. Ahora voy a arrancar con unos cuantos comentarios que están padrísimos. Felicidades por su gran trabajo. En lo particular, además de lo expuesto, algunos de los artículos los he llevado al aula. Han sido de gran apoyo para los estudiantes en el aula. Patricia Peláez Cuate. Y luego tengo también aquí otro que dice, una plática muy ilustrativa y clara sobre la extensión que se puede hacer en la revista de Educación Química. Uno más, felicitaciones, Aurora. Es una gran colega a la que conocía
muy poco antes de entrar al Consejo Editorial, tal vez te suene ya quién es, y ahora tengo un gran honor de aprender y colaborar contigo y de llamarte también, querida amiga, porque no solo enseñamos e investigamos o comunicamos, creamos comunidad. Y tú nos guías e inspiras número a número y congreso a congreso. Enhorabuena, Rosa María Catalá. Hay un corazoncito para Rosa María. ¿Verdad? Y muchas felicidades por darle un nuevo matiz a la revista. Yo la consulto desde siempre. Me uno a este comentario. Y sobre todo, invitarnos a publicar lo que hacemos en el aula, que siempre es diferente cada semestre, cada grupo, cada alumno. Estoy a la espera del taller mencionado. ¿Se podría colocar nuevamente el código QR, por favor? Marina Lucía Morales, Galicia. Y felicidades a la profesora Aurora, la extraordinaria docente y Wendy Silva. Muchas gracias por esos comentarios. Tengo esta que es una pequeña pregunta para seguir sacándole jugo a que estás aquí con nosotros. ¿Qué temáticas, aspectos deberían de ser tomados en cuenta para fortalecer la educación química, no solo en el país, sino a nivel internacional? Temáticas. ¿Qué más me dice temáticas? ¿Qué temáticas o aspectos deberían de ser tomados en cuenta para fortalecer la educación química? Ups. Es que estas cosas, desde dónde lo preguntamos, ¿no? Porque pensamos en las políticas públicas, ¿no? O Pues pensamos, veamos todas las hay, dimensiones que... hay varias dimensiones y ahí es en donde tendríamos varios comentarios. En principio, pues a lo mejor incluso otro comercial para el Congreso de Educación Química en la mesa de diálogo, en donde nosotros vamos a hablar con la doctora Ana María Sosa y la doctora Kira Padilla acerca de las ideas centrales y la relevancia del contexto para la enseñanza de la química. Entonces, cuando hablamos de temáticas, pues tendríamos que pensar en estas dos ideas fundamentales, que son estas ideas centrales, los contenidos disciplinares fundamentales y la relevancia del contexto, que no estamos pensando ya solamente en los contenidos desde una visión tradicional, sino cómo los vinculamos a las experiencias de los estudiantes para que sean significativas. Y esto debe ocurrir también a nivel superior y de posgrado, es decir, no solo estamos pensando en los niveles iniciales en donde ya se habla, o este es un discurso que se tiene, sino que estamos pensando para todos los niveles, ¿no? En ese sentido, pues, ¿cuáles son las temáticas? Pues tenemos que hablar de estos, de las ideas centrales y el contexto. No puedo estar más de acuerdo. El trabajo en ideas centrales da una directriz en el quehacer docente y ayuda inmensamente a hacer esta vinculación con los alumnos y que encuentren la pertinencia en los saberes, ¿no? Y rápidamente pueden saltar a esta quinta dimensión de una metacognición de cómo fue que llegué hasta aquí y por qué esto es relevante en mi vida. Nos Así es. preguntan también, esta es nuestra penúltima pregunta, ya estamos por despedirnos. ¿Cómo mide usted el impacto que esta revista ha tenido con el público a lo largo de toda esta trayectoria? ¿Y cuáles considera usted que son las temáticas más atractivas para los lectores? Ujú. El impacto lo podría medir en el número de artículos que se someten a la revista. Entonces yo puedo decir que pues hay tal interés por publicar en la revista que hemos necesitado incrementar el número de editores asociados en el consejo editorial. Es decir, al principio lo podía manejar Andoni, él era el máster de todo, ¿no? Después, pues hubo un pequeño grupo junto con José Antonio Chamizo y algunos más que se dedicaron pues a mover el trabajo de educación química, pero actualmente nosotros no nos damos abasto con
todos los editores de la lista que ustedes vieron, de tal manera que entonces podemos decir que el impacto es grande, ¿no? Porque cada vez necesitamos más colaboradores y en el sentido de que la diversidad de trabajos desde nivel básico hasta el nivel superior y de posgrado está ahí representado. Nosotros tenemos de todo tipo de propuestas didácticas e investigaciones. Así que en ese sentido es como yo podría medir el impacto. Es un Acerca de gran cuánto, indicador. sí, acerca de cuánto la gente lo lee, pues eso me gustaría saberlo también. Ese es otro tipo de investigación, ¿no? Así es. ¿Qué estamos consumiendo los profesores en educación química? Así es, y por eso nos metimos también a esta vertiente de las redes sociales, ¿no? Para ir teniendo una comunicación más próxima. Hablarnos más de cerca. Ujú. Este último comentario, antes de yo hacer algunos cuantos anuncios y despedirnos, dice: muchas gracias a la doctora Aurora por su generosidad para compartir el conocimiento y a la revista Educación Química por lo que se puede aprender en sus textos. También he llevado a la práctica algunas de sus propuestas. Muchas felicidades. Atzimba Soto Calderón. Ujú. Pues ha sido una tarde muy linda, festejando esta trayectoria tan larga. Esperamos que estos 35 años sean solamente el inicio y que esta historia siga y siga. Me gustaría invitar a Aurora a que nos haga un comentario final para despedirnos de este webinar de hoy. Muchas gracias, Mariana. Bueno, pues agradecerles la invitación y quisiera hacer también invitar al público, a todos los que estén interesados, todas las personas que estén en esta en misma en este mismo viaje de la enseñanza de la química, que consulten la revista, ¿verdad? Que ya oí que muchos de ustedes lo hacen, ¿no? Que hay mucha información que ya, de lo que publica la revista, que ya ocupan para sus clases, ¿no? Eso nos produce muchísima alegría, que precisamente para eso es que se hace esta publicación. Nosotros queremos contribuir a aumentar el desarrollo de la química a partir de una mejor aproximación hacia la enseñanza y el aprendizaje de ella. Entonces, adelante, por favor, sigan leyéndonos y participen en la publicación también cuando ustedes hagan alguna investigación en el aula, un trabajo que les parezca relevante, lo pueden poner desde un nivel muy general, apenas como una reflexión, hasta una investigación educativa. Nosotros estamos aquí también tratando de desarrollar esta vertiente de investigación en México. Y por supuesto que como es una revista internacional, pues con toda la ayuda de los demás colegas iberoamericanos. Es una Muchas química gracias. para todos. Gracias, gracias queridos asistentes. Es un gusto. Por favor, regresen y no olviden contactarnos. Estén atentos al taller de febrero. ¿Verdad, Aurora? Así es, por favor. Hasta la próxima. Hasta luego.